gente todavía no está acostumbrada a ver a dos personas dándose la mano en un parque, porque ha pasado hace poco además, y mucho menos en el ámbito lésbico. Yo personalmente nunca he tenido ningún problema porque me ha dado igual lo que haya pensado la gente o si me hayan mirado mal, la verdad es que me da bastante igual. Yo voy donde voy y hago lo que me da la gana, respetando a todo el mundo, obviamente. Edonor bezala, gure betebeharra, gizartea respetatzea da, baina gu ere, gizartearen errespetua merezi dugu. Yo creo que en el momento en el que la gente sale del armario por el entorno al que conozco, es el momento en el que ya salen del instituto, están en bachiller o en la universidad, ya es como se sienten con más fuerza o más apoyados, pero en el instituto jóvenes hasta los 14 años o así todavía no creo que esté, no creo que esté, hay mucho trabajo que hacer todavía de normalidad. Dependiendo del ámbito social, hay muchas veces que nos vemos en la presión de tener que mantener un poco las formas, ¿no? por el que dirán más que nada, y bueno, pues es una cosa que debería cambiar. Sí, los avances está guay, pero es triste decir que también pues, que ha habido ahí un avance en que dos personas del mismo sexo puedan casarse. Pero claro, dentro de lo que cabe, sí es verdad que ha habido un avance y un progreso, que es positivo. Pero vamos, que no tendría que haberlo habido nunca, porque tendría que haber sido normal desde siempre. Eso es cierto que nos podemos casar, podemos tener hijos, pero aún seguimos segregados. Está muy bien que la legislación avance, lo que pasa que aún quedan muchos pasos por dar sin tener que segregar a la sociedad. Que seas o no homosexual, pues que vive tu vida respetando a todo el mundo y sé feliz. Yo soy gay y tengo derecho a ser feliz y a tener los mismos derechos que tiene una persona que no es homosexual. Gu denok, zu edo edonor bezala, zoriontasuna bilatzen dugu.